recibimos a nuestro compañero Andrés Repeto. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Todos por ahí. Lo estoy escuchando con eco. Espera, guarda silencio. Ahí los escucho bien, ahí estamos bien. Ahí, guarda con los ecos, no sé qué pasó, pero se hacía bastante tedioso. Ahora sí, querido, te escucho perfecto. ¿Cómo andan, Nacho? Buen día. Bueno, mirá, la verdad es que para hablar de lo que está pasando en la Franja de Gaza, vos sabés que hace unas horas un ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que Israel estaba muy cerca de cometer crímenes de guerra por lo que estaba pasando con los civiles en la Franja de Gaza. Entraron técnicamente, Nacho, más camiones con ayuda humanitaria, de eso es lo que se trata, de la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Pero desde las Naciones Unidas están diciendo que esa ayuda humanitaria todavía no llegó a los civiles y que la situación es desesperante. De hecho, en la primera audiencia del miércoles del Papa León XIV pidió también que llegue la ayuda humanitaria a los civiles. Una situación muy, pero muy, muy compleja. ¿Te acordás que ayer decíamos que las Naciones Unidas advertía que había 14.000 bebés en riesgo de vida, que les quedaba 48 horas? Bueno, han pasado 24, una situación de no comida, no medicamentos, esto por una decisión militar y política del el primer ministro Netanyahu, del 2 de marzo, cortar toda la entrada de la comida porque decían que esos alimentos eran capturados por los terroristas de Hamas. 19 meses de guerra, Nacho, con una situación humanitaria que está haciendo que haya cada vez más presión a nivel internacional para que la situación humanitaria sea diferente, que se abran los pasos y la comida llegue a los civiles. Algunos medios israelíes ayer estaban especulando sobre una advertencia que le habría hecho el presidente Trump al premier Netanyahu de decir, bueno, los vamos a dejar solos si esta situación continúa. De hecho, ¿te acordás que la semana pasada hubo una gira por el Golfo del presidente de los Estados Unidos y no viajó a Israel, ¿no? Claro. Lo que para muchos fue un desaire al premier Netanyahu. Y me parece que es importante darle un contexto a lo que está pasando después de 19 meses con los rehenes que todavía están vivos en poder de los terroristas de Hamas, una guerra que constantemente el primer ministro dice que están recuperando y capturando y conquistando terreno palestino, pero que la pregunta es, efectivamente, militarmente, Hamas está derrotado, como lo viene diciendo el gobierno hace 19 meses, y cuál es el costo claramente a la vista desastroso a nivel humanitario de los civiles. No estoy hablando de los terroristas de Hamas, ¿no? Que claramente fueron quizás los primeros que poco pensaron en los civiles en la Franja de Gaza atacando a Israel, que sabían cuál iba a ser la represalia por parte de Israel después de ese ataque terrorista, y hoy están ocasionando una situación que hasta los propios políticos, algunos israelíes, están hablando de crímenes de guerra, algunas organizaciones humanitarias ya hablan de genocidio. Bueno, una situación que hoy políticamente habría que preguntarse si tiene alguna... si la está buscando el primer ministro israelí, ¿no? Porque hay incluso miembros del servicio de inteligencia que se están por retirar, que se han peleado con Netanyahu y están diciendo esta parte de la guerra no tiene ningún sentido. Un primer ministro que está siendo enjuiciado por corrupción y que ahora, también de acuerdo al Jerusalem Post, estaría planificando un ataque contra las centrales nucleares de Irán. La guerra para tapar otra situación, ha hecho un primer ministro que hasta ahora tampoco está permitiendo que se investigue los errores que se cometieron desde la defensa israelí para no frenar los ataques terroristas. Simplemente una investigación como todo Estado democrático tiene que tener. Hoy los ojos puestos, por supuesto, en lo que está pasando con los rehenes, que no se benefician de estas ofensivas militares, y la catástrofe humanitaria que pone al mundo mirando lo que pasa a los civiles. Así que bueno, me parece que darle un poco de contexto para entender la situación humanitaria que no debería estar dándose porque Israel, como país que está ocupando la Franja de Gaza, debería ocuparse de lo que le pasa a los civiles más allá de atacar a los terroristas que fueron quienes primero bombardearon y atacaron Israel, ¿no? Totalmente, me sumo a tu comentario. Lo que voy a decir es: liberen a los rehenes, que los terroristas de Hamas y que la comunidad internacional, que está muy preocupada por la situación humanitaria en Gaza, también pida y exija a los terroristas de Hamas, a Palestina, que ayude a la liberación
de los israelíes que fueron capturados ese 7 de octubre y que después de toda esta tragedia que vos muy bien narraste, los terroristas de Hamas siguen teniendo de rehenes y en muchos casos no diciendo la verdad sobre su situación de salud o si están vivos, algo tan elemental, si están vivos o muertos. Por eso quiero ser enfático con esto, ¿no? Más allá de, obviamente... Son terroristas, Nacho. Sí, sí, Lo que pasa es que sí. Son terroristas... Sí, pero los que no son terroristas, perdón, yo te escuché, Andrés, por favor. Sí. Los que no son terroristas, que son los de la comunidad internacional, tienen que también tener una mirada mucho más dura, más precisa, más quirúrgica, en insistir todo el tiempo con la liberación de los rehenes. Veo mucha, y me parece muy bien, preocupación humanitaria por la situación en Gaza, pero no veo tanto énfasis y tanto repudio y tanta condena generalizada a insistir con la liberación de los rehenes. Yo simplemente sumo esto, yo coincido con vos, me preocupa muchísimo lo otro, pero sí insisto con esto, hubo un silencio atroz de la comunidad internacional después del 7 de octubre, una condena muy tibia a lo que pasó el 7 de octubre y en algunos casos todavía sigue esa tibieza. A mí me exaspera eso. Después todo lo demás yo coincido, firmo al pie de lo que vos dijiste, no hay ningún tipo de diferencia y incluso no lo digo por vos esto, por supuesto lo digo por la comunidad internacional, líderes del mundo que miran para otro lado porque estratégicamente o políticamente en sus países les sirve ser un poquito más woke, más abierto entre comillas en el sentido de o más ambiguo, mejor dicho, y no son tan contundentes en condenar el terrorismo, ¿no? Porque hoy es contra Israel, hoy es contra los judíos, pero los terrorismos no son contra los judíos solamente o contra Israel, son contra todos, son contra una forma de vivir. Ya lo hemos visto a lo largo de todo el mundo y por eso no quería dejar de hacer este aporte, Andrés, no quise ni corregir ni me animaría jamás a corregir una columna tuya, simplemente que lo pusiste sobre la mesa y me surgió esto. Yo coincido con todos los que piden por la situación humanitaria en Gaza, pero también hay una situación realmente poco humanitaria, mejor dicho, en torno a los rehenes que todavía siguen ahí, no se sabe dónde tampoco, ¿no? No se sabe dónde, y aparte la verdad que son también las familias de los rehenes que han hecho una unión entre ellos, criticando la ofensiva militar en esta etapa, ¿no? Claro. Por eso dicen, la verdad que se pone en juego. Ayer estaba hablando Vivas, ¿no? El argentino sobreviviente, y decía, cada vez que escuchábamos las bombas, los ataques, ¿no? Relataba lo que había pasado todos esos meses en los túneles de Hamás, y esta ofensiva militar también está desencadenando toda una controversia de las propias familias que dicen ese no es el camino para rescatar a los rehenes que también se están muriendo dentro de la Franja de Gaza. Pero hoy, digamos, la noticia tiene que ver con lo humanitario y con los errores que se están cometiendo para rescatar, como bien vos marcabas, a los rehenes que son obviamente también víctimas. Yo creo que no hay un dolor u otro, es lo que está pasando en la guerra y me parece que está bueno, Nacho, que lo pongamos sobre la mesa. Sí, por eso vale también el aporte. Yo quería simplemente hablar de los rehenes, aprovechar cada momento que la comunidad internacional hace reclamos para sumar mi reclamo particular chiquitito desde este humilde lugar por los rehenes allí, los rehenes israelíes tomados por los terroristas de Hamas. Gracias, querido Andrés, por este ratito. Gran abrazo. Nos encontramos mañana. 100%. Gran abrazo. Un gran abrazo, querido.